la sangre palpita el corazón, como palpita el hombre en su lugar. Yo no sé si este canto es de razón, o si es que viene a mí por madrugar. La madrugada es siempre buena amiga. No hay amor ni canción que no consiga. La madrugada es alma, es flor, es suerte. Es duende que te aleja de la muerte. Vicente Feliú Miranda nace el 11 de noviembre de 1947 en La Habana, Cuba. En 1972 forma el movimiento de la Nueva Trova junto a Silvio Rodríguez, Pablo Milanés y los más importantes trovadores cubanos. Ha realizado conciertos en más de 20 países de América, Europa y África. Sus composiciones más conocidas son Créeme, Una canción necesaria y Piropos. A parar mis alas. Vos creciste en La Habana, ¿verdad? Sí. ¿Qué recordás de tu infancia en La Habana, pre-revolución? Lo que recuerdo es una casa antigua en el centro Habana, llena de gente, de viejos y de viejas. Fui el primogénito, el primer hijo, sobrino, nieto y todo. Entonces estaba llena de viejas y viejos, mis abuelos, mis tíos, mis tías, mi padre, mi mamá. Era un montón, una casa grande esa familiar. Eso es lo que recuerdo básicamente de mi ¿Y durante infancia. cuánto tiempo fuiste el primero? Hasta que llegó Ronnie, mi hermano, hasta los 6 años, 5 años. O sea, fuiste el rey de la casa 6 años, Sí. digamos. Mis hermanos y yo somos como que hijos únicos. Pues yo me quedé viviendo con mis abuelos. Entonces, ¿Te quedaste viviendo con tus sí, abuelos? me dejaron viviendo con mis abuelos, para ser exacto. Entonces tuve yo decisión en eso. Y entonces mis padres se fueron de la casa esa familiar, por suerte, y ahí nació mi hermano Ronnie. Y después el viejo se divorció, se casó con la mamá de Santiago, y entonces fue otro hermano con quien no convivimos. Claro. Y una hermana de Santiago también, de ese matrimonio. ¿Cómo recordás la noche del 1 de enero del 59? La noche en la que, El 1 de enero finalmente triunfó la recuerdo revolución. tanto. No lo recuerdo tanto. No lo recordás Recuerdo tanto. un poquito. ¿Qué edad tenías ahí? Tenía 11 años recién cumplidos. Un tío político mío, que fue prácticamente la figura paterna dentro de mi formación, es alguien que había tenido una actividad revolucionaria y combativa desde los años 30. Y estaba justamente escondido en casa de mi mamá, que no era en la casa donde yo estaba viviendo, el 1 de enero. Pero yo no recuerdo mucho ahí. Recuerdo el día 2, 3, que ya empieza a armarse el borollo en La Habana, ¿no? Y él va a la casa de mi familia, ¿no? Y entonces recuerdo cualquier cantidad de manifestaciones pasando por la calle Neptuno, donde vivíamos, que era una calle comercial ancha, bastante ancha para entonces, y multitudes con banderas cubanas, y qué sé yo, y un gran barullo, una gran felicidad popular. Y la televisión que ponía las cosas que iban sucediendo. Me acuerdo que una de mis tías decía en un momento, mira, ese es el Che, ese es el Che. Y yo decía, ¿quién sería el Che? Y ese es Camilo. Y ellos, por supuesto, sabían todo. Yo tenía 11 años, no tenía la menor idea de quién era quién. Esta vez, por fortuna para todas, la revolución llegará de verdad al poder. No
no será como el 95. El dinero americano es que se no puede con esto. Intervinieron en última hora y después ni siquiera dejaron entrar a Víctor García, que había peleado durante 30 años con el Los héroes nos reclaman su sangre, su cuerpo, su tiempo y su tesón. Nosotros respondemos con la espalda, la paciencia y el sudor. Al pasado hubo que hundirlo a balazos, el presente es muy difícil de vencer. El cansancio hay que romperlo a martillazos y el porvenir se hace con cansancio. Contaste que fuiste fundador de los CDR. Yo quise saber qué eran los CDR. Los CDR es una organización que surge en el año 60 a iniciativa de Fidel y que intentaba y lograba reunir a la gente de la cuadra, a la gente del barrio. ¿Qué es la sigla? ¿La sigla qué quiere decir? Comité de Defensa de la Revolución. Ok. ¿Por qué? Porque ya empiezan con mucha fuerza los atentados, las poner bombas, hacer atentados a gente en la calle de la contrarrevolución. Ya empezaba la contrarrevolución muy fuerte en las ciudades, aparte de las montañas que había algunos grupos contrarrevolucionarios. Y entonces Fidel organiza el pueblo. Si ustedes organícense y traten de ver quién está haciendo cosas contra la revolución. Ajá, y fuiste uno de los primeros. Fui de los fundadores. De los fundadores. Con 12 años tenía. ¿Cómo fue eso? ¿Te reclutaron? No, imagínate, de la familia donde yo venía. Me interesa saber cómo un niño de 12 años en ese momento, que en ese momento épico, digamos, ¿no? En el que todos estaban imbuidos de ese espíritu. ¿Cómo fue que...? Figúrate que yo a los 12 años estaba jugando la figurita. Pero claro, ¿entendés lo que te digo? era la lógica. Y en aquellos 12 años en La Habana, yo estaba como chupándome el dedo. Pero lo que pasa es que tenía una familia muy guerrera desde los años inmemoriales. Mi bisabuelo, que venía de Canet de Mar, de Cataluña, el Feliu I que llegó a Cuba, y su mujer, Aurora Silvestre, tuvieron que ver con los mambises. O sea, los mambises, ¿quiénes eran? Los combatientes por la independencia de Cuba. Por la independencia cubanos, de Cuba, sí, ¿no? sí. Que estaban en contra de la guerra, o sea, en contra de España, de la colonia. de la corona española. Exactamente. Entonces, ellos tuvieron vínculo ahí, y tuvieron vínculo además con grandes patriotas matanceros, que de la provincia de Matanza. Entonces, todo eso está en el background de mi familia. Era muy normal. Es decir, en mi casa había una ametralladora Thompson con las de... Sí, de Al Capone. Sí, con muescas en la culata que era de mi tío. Entonces, con eso hice mi primera guardia. Era lógico. Pues además, estaban los barbudos en la calle, la gente con armas largas. Sí, era una efervescencia y yo era un adolescente. Una edad tremenda. Pero en La Habana, si hubiera estado en Oriente, probablemente hubiera bajado de la Sierra Maestra como cualquiera de los muchísimos muchachos de 12, 13 años que habían sido combatientes. Claro. Porque era otra relación, otra situación, ¿no? Entonces, ¿cómo fue? Nada, yo me inscribí en los comités de defensa y me tocó hacer una guardia. Hice la guardia en el balcón de mi casa con aquella ametralladora. El balcón de mi casa divisaba toda la cuadra. O sea, ¿qué era eso? No era estar parado en medio de la calle capaz que te dieran un sopapo. No era eso, era tratar de vigilar. Y vigilar desde una altura. Y por supuesto que la ametralladora, supongo, no recuerdo, pero supongo que estaba sin balas. O sin balas, no. Sí, porque imagínate tú, si se me va un tiro con una Thompson, acabo con media cuadra. Claro. O sea, supongo que deben haber tenido la suficiente cordura para tomar el arma que sea. Yo conocía de armas por mi tío, pero de armas, de municiones, de peles, de escopetas, de otro tipo de cosas, ¿no? Me gustaron las armas siempre, debe ser por eso, porque siempre las vi en la casa. Bueno, vivimos en la calle Neptuno, tu calle. ¿Y tu casa cuál era? Mi casa es un poco más allá, un metro más allá. Y bueno, aquí era donde yo vivía. ¿Esta es tu casa? Neptuno 209. Mira, ¿no? Ahí fue la historia donde nos encontramos Silvio y yo a cantar nuestras primeras canciones, fue en ese balcón. En este balcón. En ese balcón. Ah, no, qué genial. Y donde un poco antes hice mi primera guardia de los comités. La guardia de con la defensa. Thompson. Ahí en ese Con la... Yo me imagino ahí estabas paradito con tus 12 años mirando para abajo. mirando a ver para qué abajo, venía. para la esquina. Te das cuenta que se ve, o sea,
Es Hay un punto un perfecto. punto panorámico bueno, sí, para hacer guardia, claro. ¿Tendrá alguna reminiscencia, algún recuerdo? Sí. ¿Sí? No, pero no sé si es un poco de tristeza. ¿Es un poco de tristeza? Claro, porque, o sea, lo que veo aquí no tiene que ver No con era lo vi. que Claro. vos viste. No, esto se va cayendo como... O sea, va envejeciendo, pero tristemente, ¿no? ¿Sí? Bueno, mira, esto eran también casas aparte. Esto no me acuerdo qué era, pero ahí era una casa de huéspedes también, enorme. Había una cantidad de dormitorios y cuartos ahí. Yo supongo que en algún momento esto se convertirá en un barrio nuevo, porque hay cosas que tú puedes restaurar, que tú puedes recuperar, quizá algunos balcones. Pequeña canción, enamorada de algún viento que le acaricia pleno el rostro de madrugada. Pequeña canción que por pequeña no se olvida, que acaso pasa inadvertida, que acaso pasa. ¿Cómo nos conocimos? En una bronca. Nos conocimos en la secundaria básica. Yo tenía 14 y Vicente 13. Y yo llegué a la escuela de día. Yo estaba en la nocturna y fui a algo en la diurna porque no recuerdo, algo oficial, un papeleo, cualquier cosa. Y cuando entré, vi a un tipo dándose piñazos con 3. O sea, 3 le daban a ese tipo, que se defendía muy bien además. No estaba indefenso. Y me metí en la bronca, un poco a separar. Agarré mi pescozón de paso. y el solitario, era Vicente. Que además es como una metáfora de Vicente. Ah, ¿por qué? Porque él es un tipo así, que se mete en broncas. Es un tipo que suele meterse en bronca. Sí, que se mete en broncas nobles, ¿no? En cosas así. Causas nobles, claro. En causas a defender. En ese caso creo que eran 3 transeúntes que pasaron por allí y se metieron con una muchacha que estaba en la puerta de la escuela. Y la chica empezó a llorar y Vicente salió de caballero. Y, en fin, poco eso es Vicente, ¿no? Un caballero andante. Donde empieza mi canción, bulle la espuma de tu vientre acorralado por ayer. No le temas a mi voz como de puma, que no solo el puma mata por placer. Donde empieza mi canción, empieza el día, sobre el mar, sobre la tierra, sobre ti. Si el temor de mis disparos te hace fría, crece mucho, crece siempre, crece en mí. Donde empieza mi canción, donde despunta el día feroz. Los dos hablábamos de los barbudos, de la Sierra Maestra. Habíamos querido bajar con Fidel y etcétera, de la sierra, ¿no? Pero no teníamos edad, teníamos 14, 15 años. Y entonces, pero hablábamos del tema. Y ahí nos conocimos en la secundaria, en los cortes de caña que hacíamos voluntarios de los estudiantes. Y no teníamos ni idea de cantar, ni hacer canciones, ni mucho menos. Ninguno de los dos tenía en sus planes eso. No. Silvio sí había hecho una joda, te diría, que le llamó el rock de los fantasmas, cuando trabajaba... Él trabajaba de dibujante, ¿no? En la revista Mella. Y entonces ahí compuso el rock de los fantasmas, una joda, literalmente. Pero no es hasta el 64 que se va para el servicio militar, que se lleva una guitarra que no sabía tocar. Tocaba un poquito de piano. Yo también. Entre su casa, entre donde él vivía y donde vivía yo, vivía una tía mía que tenía un piano. Y entonces ahí nos metíamos a machacar las teclas del piano, para destruir el piano aquel, y tocar las canciones que no sabíamos de moda, sobre todo de los 5 latinos, que era muy... sabíamos todas. Y entonces, bueno, él se fue para el servicio militar, no se podía llevar un piano, lógicamente, se llevó una guitarra. Y ahí aprendió a tocar la guitarra. ¿Y por qué él fue al servicio militar y tú no? ¿Qué pasó? Porque yo tenía... tengo un amigo que decía que
si se me rompían las gafas, había que desmontar las puertas de La Habana Libre para ponérmelo. Yo tenía -9 dioptrías de miopía en aquel tiempo. Después me operé y estoy 20/20. Pero en aquel momento era un... No fuiste por miope, digamos. No, yo me apunté voluntario Claro, al servicio militar. Porque en ese momento había que ir. Claro, no, pero además yo fui voluntario antes del servicio militar. Y me dijeron, no, espera, porque va a salir el servicio militar. Y el primer llamado, que es el que llaman a Silvio, no me llaman. Y yo doy bateo, o sea, coño, ¿por qué no me llaman? Espérate que en el segundo llamado. En el segundo llamado me llaman. Y me dilatan la pupila. Pero bueno, mira para las letras aquellas. Digo, ¿qué letra? La del cartel. Digo, ¿qué cartel? No, ni la letra, ni el cartel, ni a ti. Entonces me sacaron ahí así. Porque, imagínate, ahí mismo dijeron, no apto. En aquel tiempo... Te ibas a disparar a cualquier lado, digamos. No, claro. Hubiera, no sé, no veía un elefante de enfrente. En ese periodo, entre abril y debe haber sido junio, julio del 64, yo también agarro la guitarra del viejo, que está ahí, una de las guitarras, y me pongo a machacar y empiezo a hacer canciones. Él me llama, Silvio me llama en el primer pase que tiene, diciéndome que tiene una sorpresa. Y digo, coño, yo también, ven para acá. Porque mi casa era más grande que la de Silvio, donde yo vivía. Un día que lo visité ahí, justamente a la calle Neptuno, ahí en el primer piso, ahí vivía él. Y de pronto agarró la guitarra y empezó a cantarme cosas. Su padre tocaba la guitarra. Claro. Y hacía canciones. Y de pronto Vicente me sorprendió. Y después que terminó de tocarme algunas canciones, yo así como que me quedé un poco desconcertado porque no me esperaba eso. Y cogí la guitarra y le canté también algunas canciones mías. Y entonces la sorpresa era que los dos tocábamos guitarra y hacíamos canciones. Espantosas, pero nuestras. Salud, compañero del alma, del desvelo y la calma, de La Palma y del sur. A ver, Vicente y yo no nos criamos juntos, pero sí tuvimos infancias comunes. O sea, él se crió un poco con mis abuelos y mis tías, y yo con los viejos. Ya después, en mi casa, con el viejo, te debo haber dicho, Vicente, que el viejo es el patrón. En mi casa siempre hubo guitarra, la vieja poeta. Entonces, mi casa era muy visitada ciudadamente por Silvio, no el Silvio ese de hoy, no es. El Silvio muchachón que empezaba a cantar, cantando en el patio de mi casa. En el patio de mi casa Silvio compuso, si mal no recuerdo, Te doy una canción. ¿Qué canción? Y después se afiliaron a la Asociación de Jóvenes Rebeldes, ¿verdad? La Asociación de Jóvenes Rebeldes es una agrupación juvenil que se crea después de varias una especie de compendio de varias organizaciones que se van creando desde el 59 y que es una asociación básicamente que se forma en las escuelas, o sea, entre los estudiantes, ¿no? Yo estuve en esa asociación de las Jóvenes Rebeldes hasta abril del 62, justamente. Y Silvio también. ¿Y qué acciones desarrollaban? Era organizarnos ahí, entre los estudiantes, defender la revolución en todas las formas habidas y por haber. Pero todavía no tenía un costado artístico eso, digamos. Eso era para político. nada. No, para nada. Era completamente político y hasta de sopapo y bronca. O sea, porque a cada rato aparecían jóvenes. En aquellos primeros años de la revolución, la gente, los jóvenes de más dinero, empezaron a joder. Empezaron a violar las muchachas que venían de la Sierra Maestra, la campesina. Y la Asociación de Jóvenes Rebeldes era una especie de tropa de choque. Éramos jóvenes de 14, 15, 16, 17 años que terminábamos a trompar, tranquilamente, con aquella gente que empezaba a fastidiar. Algunos ponían bomba también, o sea, no era solamente molestia y qué sé yo. Contame cómo fue la idea o la formación de la Nueva Trova, del movimiento de la Nueva Trova. Y en el 68, febrero del 68, unos meses después de ocurrir el primer encuentro de la canción protesta que organizó Aide Santa María con la Casa de las Américas, al cual vinieron Matus, el que era marido de Mercedes, Biglietti, Oscar Chávez, un montón de gente muy jóvenes entonces, y de varias partes del mundo. Nosotros no estábamos
nos habíamos aparecido para la Casa de las Américas. Pero la casa, no me recuerdo por quién, descubre que hay gente, trovadores, y organiza un encuentro de trovadores, un recital donde estaban muy jóvenes ustedes. Silvio, Pablo y Noel. Sí, febrero del 68, había 21 o 22 años. Teníamos 23, 4 quizás, Pablo. Y eran canciones políticas, o sea, canciones directamente con contenido social, político y tal. Y entonces, bueno, ahí llegó un momento que se acabaron las canciones políticas, la gente pedía más y más y otra y otra y otra. Y Silvio salió y dice, bueno, ya no se acabaron las canciones que tenemos nosotros. Una de dos, o volvemos a empezar a cantar en las mismas, o invitamos a 3 trovadores amigos que hay aquí para que nos compartan con nosotros algunas cosas. Y nosotros realmente teníamos muy pocas canciones de contenido social. O sea, lo que se entiende o lo que se entendía en ese momento por canciones de contenido social, canciones de reafirmación revolucionaria, canciones antiimperialistas, canciones contra lacras muy evidentes como la discriminación racial, contra la guerra de Vietnam, que era una de las cosas que más... Ese era un momento de... Era el momento de la guerra de Vietnam, que fue un hecho que concientizó a la humanidad completa y también a nosotros como generación. Y como generación de cantores. Eso nos hizo cantar, hacer muchas canciones, plantearnos muchas cosas. ¿Por qué sucede esto? Y darnos respuestas también cantando. Entonces, desde ese primer concierto está Vicente con nosotros, pues me acuerdo que hicimos 2 o 3 canciones cada uno y después tuvimos que virarnos al público e invitar a nuestros compañeros que estaban allí para que completaran el recital. Porque no tenían más canciones. No teníamos más canciones. Y uno de los que vino a completar fue Vicente. Ahí nos conocimos los 6. O sea... ¿Y cómo fue el momento de tomar la decisión? Porque eso fue una decisión... Fue... la Nueva Trova fue un movimiento artístico, pero también social y político. Claro. A ver, la decisión de crear el movimiento de la Nueva Trova es totalmente política. Ahora, ¿por qué es política? Fíjate, desde ese año 68, del concierto ese de la Casa de las Américas, que aparecimos todos, la propia Casa de las Américas empieza a invitarnos a hacer actividades en centros de trabajo, unidades militares, en muchos lugares. Yo soy de todas partes, donde algún día un corazón se levantó. Llevo en la frente una verdad como la luz y en la mirada una barrena a más allá. Yo soy de todas partes, donde una buena vez dijimos basta y se acabó, pero reparto mi pedazo a todo aquel que a pecho abierto abre una puerta a los demás. Yo soy de los que van rompiendo montecueros en el puño un corazón. Soy de los que vamos haciendo el primer carro donde monte el porvenir. Todavía no existía el movimiento de la Nueva Trova en ese momento, ¿no? Y entonces estábamos todos como tratando de conocernos unos a otros, ¿no? Empezamos a cantarnos nuestras canciones como eso de las 10 de la mañana y terminamos amaneciendo en el malecón, terminamos de cantarnos las últimas canciones, ¿no? Éramos muy contestatarios y nuestras canciones arremetieron contra miles de cosas, sobre el burocratismo, el arribismo, el oportunismo. Y empezamos a hacer una serie de canciones que empezaron a algunos sectores del gobierno, empezamos un poco como a caer mal. Los funcionarios más ortodoxos, en el peor sentido de la palabra, Ajá. no en el mejor, más burócratas, más viejos, no de edad, sino de cabeza, no podían soportarnos. Entonces hay 2 personas básicamente que hacen una especie de ahogamiento, o sea, vamos a salvar a estos muchachos porque nos van a matar. Éramos los proscritos, los peludos. Pero se iban a matar los mismos, dentro mismo de la estructura del... De la estructura. La estructura burocrática claro. de la revolución. Los menos revolucionarios o los revolucionarios que estaban trocados o que tenían muy bajo nivel y estábamos hablando de cosas que no era ¡viva la revolución! ¡Viva! No, estábamos hablando de otra cosa. Y además estábamos criticando problemas de la revolución, que eso entonces era muy tabú. Entonces, ahí de Santa María Cuadrado, heroína del Moncada, fíjate, no es una más, heroína de Moncada,
Le mataron al hermano, le trajeron los ojos y los testículos del novio en el Moncada. Sí. O sea, no es un juego. Y Alfredo Guevara, guardaespaldas de Fidel en la Universidad de La Habana, presidente del ICAIC, dijo, vamos a buscar opciones para esta gente. Silvio, Pablo y Noel se los llevaron al ICAIC y se crea el grupo de experimentación sonora del ICAIC. Y la gente empieza a conocer. O sea, no salimos en la radio, en la televisión, no nos ponen, pero la gente nos conoce. ¿Por qué? Porque vamos a cantar a donde está la gente. Campamentos cañeros. Además de que vamos a cortar caña con la gente, vamos a estar en ventelado. Y entonces, en el año 72, la dirección alta del país, nunca supe quién, pero debe haber sido muy alta, dice, a estos muchachos, si no son mejores, es por culpa nuestra. Y si han llegado hasta aquí, es porque son muy revolucionarios. Agrúpenlos y vean qué quieren. Un bofetazo para los burócratas también, ¿no? Exactamente. Entonces, ¿a quién le corresponde? La Unión de Jóvenes Comunistas, lógicamente, éramos jóvenes todos. Y decide reunirnos en una ciudad, en Manzanillo, y entonces ahí nos reunimos. ¿Qué quieren hacer? Empezamos a discutir. Nadie pidió una guitarra, un juego de cuerdas, que le dieran trabajo. Todo lo que se habló ahí en aquellos 2 o 3 días fue sobre la cultura del país y la revolución. Sobre la cultura y la revolución. Sí. Los funcionarios de la juventud estaban con los ojos así. Esta gente tiene un nivel político alto. Claro que sí. Claro que sí. La mayoría de nosotros éramos universitarios. Fíjate si era coincidente todo aquello, que el día que nos tuvimos que reunir para hacer la declaración final, lo que hicimos toda la noche fue cantar, tomar ron muchísimo, y al amanecer hacer un papel y redactar aquello. Pero como todos estábamos muy claros de lo que queríamos, recuerdo, no sé si fue Silvio Rodríguez o fue Eduardo Ramos o fue Noel Nicola, pero creo que la frase sí fue de Silvio. Nos presentamos ante el gobierno de Manzanillo y el JC y Cultura con nuestra declaración final en un file, la nueva trova, o sea, el nuevo trovador, porque todavía no se llama la nueva trova, el nuevo trovador es una actitud ante la vida. Muchas gracias. ¿Quién disparó contra tu cuerpo herido? ¿O quién tu pensamiento engavetó? El miserable guardia emborrachado, o el cobarde en su impúdico bulo. ¿Quién te mató? ¿Qué vara en tu estatura? O mejor dicho aún, ¿quién lo intentó? La mañana después de la tormenta, por la cuenca del árbol desraizado, echa la tierra fuente de frescura. Y es más alegre el verde de los árboles, y el aire está como lleno de banderas, y el cielo es un dosel de gloria azul, y se inundan los pechos de los hombres de una titánica alegría. ¿Cuáles son las premisas estéticas o artísticas que debe reunir un trovador? ¿O qué parámetros artísticos se necesitan para decir esto es un trovador o esto es trova? Yo creo que el trovador, más allá de un ritmo o todo eso que ha dado la música cubana, es una esencia cultural. Es decir, es una entidad, hombre o mujer, que vive muy inmerso en el mundo que le toca vivir, que quiere que ese mundo sea mejor y hace lo posible y hasta lo imposible por mejorar ese mundo. O sea, es alguien que está metido de verdad en su tiempo y que lucha. Lo que cuenta el trovador tiene que ser algo que tienda a modificar algo que está mal para mejorarlo, ¿es eso? Digamos. Sí, exactamente, en el fondo es incluyendo eso. las relaciones de amor. Incluyendo el amor, exacto. Por supuesto, incluyendo el amor. no es que vamos a cambiar el sistema porque la ideología del capitalismo. No,
Esa no es la muela del trovador. Esa es de los historiadores, de los políticos. La nuestra es otra. Dale comida al pobre, compadre, porque si no se muere. Claro. Y si se va a morir, te va a matar. Claro. Es tan sencillo como eso. Claro. Atahualpa. Claro. El viejo Atahualpa, que era uno de los más sabios Lo más trovadores de la muy, historia. muy sabio, ¿no? Por Claro, favor. claro. La sabiduría elemental del indio. Claro. Éramos gente que hacíamos canciones, no es que hacíamos canciones comprometidas. Las canciones no eran comprometidas, los comprometidos éramos nosotros. Claro, porque hay canciones que hablaban de amor nada más. Exactamente. Son canciones A de ver, amor. Yolanda. Sí, ¿dónde se pudo haber hecho la canción como Yolanda? créeme, tu canción no es una canción de amor. En Burkina Faso no creo que se haya podido hacer Claro. una canción como esa. Eso me lo dijo una vez un chileno que le dije, ¿qué podemos ayudarte? Dice, sigan ustedes haciendo las canciones de amor que nosotros no podemos. Si nosotros nos llamamos trova por ese tronco común. Claro. Nueva porque por primera vez en Cuba hay una nueva situación general, cultural, política, económica, social. Y movimiento porque de pronto había en todo el país, sin conocernos, había un montón de trovadores que estaban en la misma frecuencia. ¿Generado por qué? Por la vida. Por la vida, se generó por el Exactamente. pueblo. Exactamente. Ando al cuello de luz, en el alma muchos de ti, roto en el pecho un recuerdo. Querían narrar la realidad cubana de su momento, lo que les tocó a ellos, que además a ellos les toca. A ver, a ellos no les toca la épica de la revolución, ese es como un trauma para todo ese grupo, que por razones de edad hay una bellísima canción de Noel Nicola, uno de los 4 grandes, que dice: cuestión de seres superiores, no lo creo, cuestión de haber nacido a tiempo, por ahí anda. Entonces ellos no nacieron a tiempo, o sea, cuando triunfó la revolución ellos tenían 13, 14 años, yo tenía 7. Esa épica de la revolución, los barbudos, Girón, no les tocó. Pero les tocó la otra, la épica de lo que el Che Guevara dice, el diario cumplimiento del deber. La lucha cotidiana por hacer una revolución. Y eso es ello. Alguien dijo que muy bien que la Nueva Trova es la banda sonora de la revolución. Eso es cierto, absolutamente cierto. Vicente y Silvio, que son los primeros trovadores que se enrolan en una misión internacionalista en el año 76. Fueron a Etiopía, después fueron a Nicaragua. Es decir, son lo que yo le llamo en mis libros y en mis músicas trovatientes. Son trovadores combatientes. Y eso sí también les tocó ahí. Cuando te diga que el amor me espanta, que me derrumbo ante un te quiero dulce, que soy feliz abriendo una trinchera. Créeme, cuando me vaya y te nombre en la tarde, viajando en una nube de tus horas, cuando te incluya entre mis monumentos. Créeme, cuando te diga que me voy al viento de una razón que no permite esperar. En esa época compusiste Créeme. ¿Cómo fue que la compusiste? ¿Recordás cómo fue, qué pasó? Sí, perfectamente. Es una linda historia. Mira, en abril del 75 se cumplían un aniversario cerrado de la muerte en combate de Guiteras y Aponte en El Morrillo. Y entonces le pidieron a Silvio una canción sobre el tema. Y Silvio dijo, yo la hago, pero mejor Vicente porque tiene una historia familiar con el tema. Entonces yo me estudié, aparte de lo que conocía de parte de mi familia, que me habían hablado de todo eso, estudié todo el material y compuse una canción de Antonio Guitera, un día de abril del año 75. Canción que se perdió. La más importante, por la cual pasó todo lo demás, esa canción se perdió definitivamente y yo no conservo nada más que pedacitos de texto. Al poquito rato, terminada la canción, hago una canción a Carlos Aponte, que sí está grabada felizmente y se llama Si canto los muertos. Inmediatamente después escribo un largo poema a los héroes.
E inmediatamente... ¿Esto cuando dice inmediatamente qué es? Estoy Terminé hablando de escribir, 6 horas, 8 horas. Ah, sí. Y, Un torrente. y evidentemente al filo de la madrugada, por la tonalidad en que salió, muy baja, supongo que para no despertar a los vecinos y a mis tías y todas las viejas, entonces, salió, créeme, de arriba abajo. De arriba abajo. Alguien me la estaba soplando en los hombros. Supongo que eran guitarras. O sea que en 24 horas compusiste 3 canciones. Y un poema larguísimo. Y un poema larguísimo. Es una linda anécdota, ¿eh? De cómo fue. Sí, es una anécdota impresionante. Le cantan a la revolución. Y no desde lo bonito, no de lo bonito y lo complaciente, incluso crítica. Hay toda una cancionística crítica. Vicente es uno de los que encabeza esa línea de canciones críticas. La primera canción que Vicente le hace al Che se llama Una canción necesaria, que termina diciendo: y algún poeta dijo, y sería lo más justo, desde hoy nuestro deber es defenderte de ser Dios. Porque había en el lenguaje oficial de esos años un pensamiento de endiosar al Che. Entonces, si lo endiosas y lo encaramas en mármol, no llegas a él. Nunca vas a ser como él. Y que entonces no se convierta el eslogan de los pioneritos cubanos, los niños, que dice: pioneros por el comunismo, seremos como el Che. Te saludan. Eso está bello. Pero que no se quede en un eslogan. Le dedicaste un disco al Che, ¿verdad? ¿Qué veías en la figura del Che? ¿Por qué decidiste dedicarle un disco? El altruismo tremendo, ¿no? Y bueno, ¿por qué se lo dediqué al disco? Porque al 30 aniversario había mucho jarasca y mucha mala intención en celebrar ese 30 aniversario de la muerte de un ídolo, de un símbolo. Y a mí me jodía mucho eso. Tanto que el disco, que al final cierra con una canción que se llama Che 30, digo que o sea, que mataron un hombre, pero que parieron un símbolo. Y los símbolos son inmatables. ¿Entiendes? O sea, asesinaron a Ernesto Guevara de la Serna el 8, el 9. Y ese mismo día nació el símbolo Che, que cada vez se acrecenta más y más y más y más y más. Y eso es lo que plantea un poco la canción. O sea, el Che no lo mataron en Bolivia, lo mataron los burócratas. Y por eso yo hice el disco Guevariana. ¿Cuál asesino es peor? ¿Quien disparó contra tu cuerpo herido o quien tu pensamiento engavetó? ¿El miserable guardia emborrachado o el cobarde en su impúdico buró? ¿Quién te mató, Guevara, en tu estatura? O mejor dicho aún, ¿quién lo intentó? Y pierdan tus palabras sentido de respeto hacia el hombre que nace cubierto de tu flor. Algún poeta dijo, y sería lo más justo, desde hoy nuestro deber es defenderte de ser Dios. ¿Cómo ves a la revolución hoy en día? ¿Cómo ves a Cuba hoy en día? Mira, los logros están ahí. Seguro. Y eso no se puede dudar. O sea, no se puede eliminar la alfabetización. Lo que hay es que intentar por todos los medios que no haya que alfabetizar otra vez, dentro de un tiempo, ¿no? Yo creo que hay que defender los logros vitales de la revolución a capa y espada, aunque haya que seguir apretándose el cinturón, pero a la vez, algo que ha dicho mucha gente, Raúl lo ha dicho, creo que el socialismo es el camino, pero no puede ser de sufrimiento solamente. Hay que buscar una manera de que el socialismo sea útil, práctico y podamos resolver las cosas elementales para que un ser humano pueda vivir decentemente. Por ejemplo, hay que buscar la manera, y creo que no es difícil, que las personas tengan la posibilidad de vivir decentemente de acuerdo a su trabajo. Es una ley de socialismo que nunca hicimos. Yo creo que hay que, primero la revolución tiene que moverse, si no, no es revolución, si no es estatismo. Y hace rato ¿a esta altura crees que es estatismo? Sí, sí, totalmente. Y yo vi un cartel en Angola en medio de la guerra. Decía, la revolución es como la bicicleta, si se para, se cae. Está muy es bien. genial. Está muy bien. ¿Entiendes? Entonces es así.
si tú no puedes procurar de que tus jóvenes piensen que su futuro depende de su trabajo correcto, decente, que le dé para vivir, tus jóvenes se te van del país, que es lo que nos está pasando mucho. Y es lo que está pasando Lo que ahora. está pasando mucho. Nos estamos quedando sin jóvenes intelectuales. O sea, le damos todas las posibilidades para que se desarrollen hasta la universidad, pero después no le damos trabajo remunerado de acuerdo a su profesión. De acuerdo a lo que se esforzaron. Exactamente. Y entonces no le damos posibilidad de que tenga una vivienda independiente, no tenga que estar viviendo con la madre, la tía, la abuela, No le damos posibilidad de que haya un transporte que se pueda mover para un concierto porque seguimos sin resolver los problemas de transporte. Es decir, creamos una profesional de clase media alta en cuanto a posibilidades profesionales de inteligencia y de desarrollo, y después lo obligamos a vivir como un obrero pobre de Burkina Faso. Ahí falla la cosa. Ahí se jodió. Ahí Entonces, falla la cosa. eso tenemos que resolverlo. Eso hay que resolverlo. ¿Entiendes? Y ahí falla, Si no, perdemos. Ahí falla de verdad la cosa. Ahí se para la bicicleta, Vicente. Ahí se para la bicicleta. Ahí se para la bicicleta. Cae. Eso no se para, se cae. Cuando eso se resuelva, una enorme cantidad de personas que están fuera de Cuba van a regresar. Van a volver. Porque además la emigración de los últimos 20 años no es política. No es política, para nada. Es económica. Es económica. Hay que destrabar un nudo fatal que hay ahí. Hay que tener en cuenta además que la burocracia es un pulpo, un tentáculo tremendo que está arraigada en todas las partes de la sociedad cubana. Desde política, militar, social, todo. A 12 años del siglo XXI, aquí donde los gringos estrellaron su imperio, donde ha habitado el sueño sonoro del futuro, donde han vivido héroes gigantes como soles, aquí donde el poeta en la plaza de todos confirmó la masacre de todo tu hombre invicto. Una noche de octubre, ya más de 20 años, hoy buscamos el rumbo que entonces no seguimos. Desde afuera estás visto como el de más de los trovadores, de los famosos trovadores de la nueva trova, como el más vieja guardia, ¿sabes? Como el más plantado en los ideales estéticos de aquella época, digamos. No, yo lo que sigo tratando de mantener elementos de la mística de aquella época. Claro, de la mística. ¿Qué es lo que estamos jodidos? O sea, esta época no tiene mística. No. Para nada. No. Y es lo que yo trato constantemente de rescatar. Porque sin mística no hay manera de hacer, por lo menos creo yo, canciones. Mira, yo soy cristiano, soy guevariano, soy de todo el que haya soñado y que se haya jugado la vida por sus sueños. No solamente soñar por soñar, no, soñar, los sueños me los echo a la espalda y voy adelante con ellos, cueste lo que cueste. Eso es un compromiso con la vida y con la cultura y con la gente. Eso es lo que he tratado de mantener siempre. Y lo que he tratado por todos los medios de mostrarle a todo aquel que me pregunta qué es un trovador. Una vez llegaron 3 muchachos de 16 años a la casa con una guitarra que era para tirarla así, un desastre, una escopeta, una cosa espantosa. Mierda. ¿Usted, Vicente Feliu? Sí. Queremos ser trovadores. Digo, anda, ahora a esta hora con ese recado, ¿no? Digo, a ver, entre. ¿Ustedes saben quién es Joe Hill? No. Mira, fue un sueco que mataron a finales del siglo XIX en Estados Unidos porque defendió hasta la muerte a los mártires de Chicago. Lo fusilaron. ¿Saben quién es Jorge Salerno? Bueno, un uruguayo, Tupamaro, unas canciones preciosas, lo mataron. ¿Saben quién fue Benjo Cruz? No se sabe si boliviano o argentina, pero murió en la guerrilla de Tío Ponte en Bolivia en el 70. ¿Saben quién es Víctor Jara? Sí, ese sí. Dice, bueno, esos son trovadores. ¿Quieren ser trovadores? Sí, ok, vamos. Sí, porque esos son los trovadores. A los otros no los han matado.
Han seguido rodando los tranvías vacíos sobre rieles de invierno, de gélidas ventiscas, andan como el amor truncador que camina, callado y confundido con todo lo existente, andan como yo ando, sediento y sin refugio, harto de soledad, desde que te alejaste. Te escuché decir, pueden cambiar muchas cosas, pero el sueño no se puede cambiar, te escuché decir yo. En las épocas que corren eso puede sonar hasta ingenuo. He dicho más de una vez, en este momento estamos en una situación hermosa en nuestra América, como nunca, pero no podemos dejar de pensar que esa situación se puede revertir. La memoria es lo que no podemos perder nunca. Nunca podemos olvidar, aunque nos metan toda la porquería que nos meten audiovisual, nunca podemos olvidar a Atahualpa, a Violeta, a las esencias mismas de nuestra cultura. No estoy diciendo ya de nuestra política, no, las esencias nuestras de nuestras raíces. Entonces, eso para mí es el sueño. Eso es lo que no se puede perder nunca. Más allá de la coyuntura política. Las coyunturas cambian. O social. Y las políticas van y vienen. Y la izquierda va para acá y a veces va para allá. Y la derecha a veces tiene cosas muy hermosas. Y hay que ver, o sea, yo creo que hay que andar buscando siempre eso. Eso que es el sueño, que a veces es inexplicable. Pero que está en el ombligo, en la raíz de cada cual. Mira, es cierto que las canciones más hermosas se hacen desde el dolor, desde la desgarradura siempre. La épica hasta en el amor. Y estos momentos no parecen ser propiamente de épica. Yo te diría algo. Yo creo que siempre va a haber una manera de comprometerte con cosas. Con la belleza, es una de las primeras. O sea, incluso en la épica más dura, en esos momentos en que se requiere un verbo áspero, una palabra dura. Es decir, Guernica tiene belleza. En medio de esa dureza tan espantosa, ¿no? Hay que buscar la belleza. Yo creo que el trovador tiene que buscar la belleza siempre. Es una frase que un día se me ocurrió y digo, coño, la encontré. Tiene que guerrear por la maravilla. Yo siempre he dicho que él es un cantor de barricada, ¿no? De hecho, es algo que él mantiene, Vicente, de todos nosotros, es el que más está en movimientos de solidaridad, sí. Siempre, siempre. Eso él no lo ha abandonado nunca. Y en ese sentido es muy admirable, ¿no? Además en el sentido de las canciones, porque tiene canciones realmente muy hermosas. Ha escrito cosas que realmente, que yo creo que si él no hubiera existido, no hubieran aparecido nunca. Realmente Por cosas. ejemplo, Hundan sus manos en mi piel y experimenten con mis vísceras. Eso está fuerte, ¿no? Crudo es, ¿no? Eso dicho en una canción, eso nada más que se le ocurre a Vicente. Por eso Vicente es un imprescindible también. Uno de los pilares de tu vida es la ética, ¿verdad? ¿Sentís que
tu forma ética de actuar con respecto a la vida y a tus convicciones, dio frutos? ¿Sirvió? Sí. No sé si económicos y materiales, pero sí. Sí. Estaba pensando en una anécdota. Hace años, yo estaba con una camisa verde olivo metido debajo del carrito que tenía, arreglando no sé qué, y los pelos por aquí. Mientras tuve pelo, los tuve largos. Y entonces alguien pasa y dice, que se cree Feliu vestido de verde olivo, y el otro que venía con él dice, oye, no comas mierda, que ese estuvo en Angola cantándole a todo el mundo bajo los tiros. Esas son cosas que me parece maravilloso. Y si vuelvo a nacer, será preciso hacer lo mismo. Cerrémoslo así. Gracias, Vicente. Menos mal que no guarde su boina, ni su geográfico correr, ni aun su asma criminal, en selva y en ciudad. Menos mal que no guarde el sombrero, ni su sonrisa popular de incuestionable capitán de una vanguardia viva. Menos mal que no guarde ni trapos, ni mapas de oro, ni laurel, ni disparos, ni fotos. Menos mal que no guarde la manga donde esconder carta triunfal que me salve la duda. Menos mal que no guarde su barba, ni su timón de conductor, ni su estatura general, temporaria y eterna. Menos mal que no guarde sus versos, sencillos como amanecer, luminosos como un país pequeño. Menos mal que no guarde el secreto de convivir con la maldad, con cada nueva mezquindad. Menos mal que no guarde la envidia ni el odio falso que hace amar las verdades a medias.